Hechos, capítulo 7. ¿Son ciertas estas acusaciones?, preguntó el sumo sacerdote. Hermanos padres, escúchenme, respondió Esteban. Dios apareció en su gloria a nuestro padre Abraham, cuando vivía en Mesopotamia, antes de que se mudara a Harán. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se marchó de esa tierra de los caldeos y vivió en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios lo envió aquí, a este país donde ahora viven ustedes. Dios no le dio a Abraham una herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado. Pero Dios le prometió a Abraham que le daría a él y a sus descendientes la posesión de la tierra. Aunque no tenían hijos, también Dios le dijo que sus descendientes vivirían en un país extranjero y que allí serían tomados como esclavos y maltratados durante 400 años. Luego Dios dijo: yo castigaré a la nación que los tome como esclavos, y al final saldrán de allí y vendrán aquí a adorarme. Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, y por eso, cuando nació Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob el padre de los 12 patriarcas. Los patriarcas, quienes estaban celosos de José, lo vendieron como esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todos sus problemas. Le dio sabiduría y lo ayudó a ganar el favor del faraón, quien lo puso como gobernador sobre Egipto y sobre la casa real. Entonces hubo una gran hambruna en todo Egipto y Canaán, causando terrible miseria, y nuestros padres no tenían alimento. Cuando Jacob escuchó que había grano en Egipto, envió a nuestros antepasados a hacer una primera visita. Pero durante su segunda visita, José les reveló a sus hermanos quién era, y el faraón descubrió el origen familiar de José. Entonces José envió a buscar a su padre y a todos sus parientes, 75 en total. Así que Jacob viajó hacia Egipto y murió allí, como también nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron traídos de regreso a Siquem y fueron puestos en la tumba que Abraham había comprado con plata de los hijos de Hamor, en Siquem. Cuando se acercaba el tiempo para el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el número de los habitantes de Egipto aumentó, y subió un nuevo rey al trono, que no conocía a José. Este rey se aprovechó de nuestro pueblo y trató mal a nuestros antepasados, obligándolos a abandonar a sus bebés para que murieran. Fue en este tiempo cuando nació Moisés. Era un niño hermoso, y durante 3 meses recibió cuidado en la casa de su padre. Cuando llegó el momento de ser abandonado, la hija del faraón lo rescató y cuidó de él como su propio hijo. Moisés recibió instrucción en todas las áreas del conocimiento conforme a los egipcios, y se convirtió en un gran orador y líder. Sin embargo, cuando tenía 40 años de edad, decidió visitar a sus parientes, los israelitas, y vio a uno de ellos que era maltratado, por lo cual intervino para defenderlo. Entonces tomó venganza en favor del hombre y mató al egipcio. Moisés pensaba que sus hermanos, los israelitas, verían que Dios los estaba rescatando a través de él, pero no lo vieron así. Al día siguiente, cuando llegó, 2 israelitas estaban peleando. Entonces trató de hacerlos reconciliar para que dejaran de pelear. Señores,
Ustedes son hermanos, les dijo. ¿Por qué se atacan el uno al otro? Pero el hombre que había comenzado la pelea empujó a Moisés. ¿Quién te puso como guardián de nosotros? ¿Acaso ahora eres nuestro juez? Le preguntó. ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Y cuando escuchó esto, Moisés huyó. Entonces se fue a vivir como exiliado en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. 40 años más tarde, en el desierto del monte Sinaí, un ángel se le apareció en las llamas de una zarza que ardía. Y cuando Moisés vio esto, se sorprendió y se aproximó para ver más de cerca. Entonces la voz del Señor le habló: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés tembló de temor y no se atrevía a levantar la vista. El Señor le dijo: Quita tus sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Yo he visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, y he oído sus clamores. He descendido para rescatarlos. Ahora ven, porque voy a enviarte a Egipto. Este fue el mismo Moisés que el pueblo había rechazado cuando dijeron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Dios lo envió para que fuera tanto gobernante como libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces Moisés lo sacó después de realizar señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo, y siguió haciéndolo en el desierto durante 40 años. Este es el mismo Moisés que le prometió a los israelitas: Dios les enviará un profeta como yo proveniente de su propio pueblo. Y Moisés estaba con el pueblo de Dios reunido cuando el ángel le habló en el monte Sinaí. Y ahí, junto con nuestros antepasados, recibió la palabra viva de Dios para que nos la diera a nosotros. Él fue al que nuestros padres no escucharon. Ellos lo rechazaron y decidieron regresar a Egipto. Y le dijeron a Aarón: Elabora dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué ha ocurrido con Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces elaboraron un ídolo en forma de becerro. Le presentaban sacrificios y celebraban lo que ellos mismos habían hecho. Así que Dios desistió de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo. Esto es lo que escribieron los profetas. ¿Acaso ustedes, los israelitas, me dieron ofrendas o hicieron sacrificios para mí durante los 40 años en el desierto? No, ustedes se llevaron el tabernáculo del dios Moloc y la imagen de la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes hicieron para adorarlas. Por lo tanto, yo los enviaré al exilio hasta más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían el tabernáculo del testimonio en el desierto. Dios le había dicho a Moisés cómo tenía que hacerlo, siguiendo el modelo que había visto. Más tarde, nuestros antepasados lo llevaron junto con Josué para asentarse en la tierra tomada de las naciones que el Señor expulsó delante de ellos, y permaneció ahí hasta el tiempo de David. David halló el favor de Dios y pidió hacer una morada permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón el que construyó un templo para él. Por supuesto que el Todopoderoso no vive en los templos que nosotros hacemos, como dijo el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el lugar donde pongo mis pies. ¿Qué tipo de morada pueden ustedes construir para mí?, pregunta el Señor.
¿Qué cama podrían hacerme ustedes para descansar? ¿Acaso no lo hice yo todo? Pueblo arrogante y terco, nunca escuchan. Ustedes siempre pelean contra el Espíritu Santo. Actúan como lo hacían sus padres. ¿Hubo acaso algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a todos los que profetizaban sobre la venida de aquel que es verdaderamente bueno y recto. Él es aquel a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Ustedes, los que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero se negaron a guardarla. Cuando oyeron esto, los miembros del concilio se enfurecieron y le hacían gruñidos, crujiendo sus dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, elevó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Miren, dijo él, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Pero ellos taparon sus oídos con sus manos y gritaban tan fuerte como podían. Todos se apresuraron juntos hacia él, lo llevaron a rastras fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores pusieron sus abrigos junto a un joven llamado Saulo, y mientras lo seguían apedreando, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces se arrodilló clamando: Señor, por favor no les tengas en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Bienvenidos, arraigados por su palabra. Hechos capítulo 8 presenta una historia de cómo Esteban relata la historia del pasado. Esteban es interrogado por los sacerdotes y lo que él hace es hacer una regresión histórica desde Abraham hasta sus días. Él quiso demostrar que Dios siempre quiso guiar a su pueblo a través de los patriarcas, los profetas, y también quiso demostrar que Cristo era el Mesías y cómo ellos tenían que arrepentirse por haber matado al Mesías. Sin embargo, lastimosamente, no sucedió así. Es necesario conocer el pasado para entender el presente y el futuro. Un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir sus errores, pero un pueblo que conoce su pasado puede dejar de cometer los mismos errores. Lamentablemente, el pueblo de Israel no aprendía de su pasado, por eso cometía los mismos errores. Despreciaban a los profetas y despreciaron también al Mesías. En segundo lugar, podemos saber que Dios amó a su pueblo y deseaba prosperarlo. En todo este relato que hemos visto, se menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob, José, Moisés, cómo Dios dirigió todos los asuntos de su pueblo de una manera y de otra. De mil maneras buscó llevar a su pueblo adelante, a una relación especial juntamente con él. Dios hizo su parte, hizo todo lo que podía hacer. Si alguna cosa salió mal, no fue porque él falló, sino porque el pueblo no quiso, cerró sus oídos, así como estos sacerdotes cerraron sus oídos en el tiempo de Esteban. Ellos lo desecharon. Principalmente desde la época de Moisés empezaron a rechazar a Dios. Pidieron un rey porque no querían que Dios los gobierne. Dios quiso morar con ellos a través del tabernáculo. Aún así, desecharon y desecharon todo el tiempo hasta que vino el Mesías. También fue desechado.
no cometamos esta misma historia. Cristo ahora es predicado, no rechaces. Vive la luz que Cristo te da, vive de acuerdo a esa luz. En tercer lugar, los dirigentes del tiempo de los apóstoles seguían el mismo camino que sus padres, y de esa manera él quería, me refiero a Esteban, él quería que ellos reflexionaran, piensen que realmente se habían equivocado, que se arrepintieran. Pero eso dependía de su decisión. Esteban hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso Dios lo aprobó y le dio la visión que vemos al final, de ver su gloria. Ahora su propia sangre iba a caer sobre ellos, sobre los judíos. En cuarto lugar, cuando se rechaza la verdad, se cae en terreno de Satanás. Ellos ya no querían escuchar más. Por rechazar la verdad se cumplió lo que dice Pablo. Dios los entregó a las inmundicias, a su mente depravada. Cuando rechazamos la verdad, pues Dios no es que nos rechace y deja de amarnos, Él nunca deja de amarnos, sino pues que nos deja a nuestra libertad. Es como quien dice, bueno, tú quieres tomar esa decisión, pues sigue tu decisión. ¿Qué puedo más yo hacer? No puedo obligarte. Ellos rechazaron a Dios al rechazar a Esteban, y Satanás de cierta manera se apoderó de ellos, por eso estaban eufóricos, no querían entender nada. El verso 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No entendían nada, estaban casi locos, entre comillas digo, porque no querían escuchar, no querían más argumentos, solo querían matar a Esteban. En quinto lugar, el pecado llega a enceguecer toda facultad humana hasta un nivel bestial. El verso 55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y eso les comunicó. Tal vez de esta manera algo podía hacer a través de esta señal, ni aún así entendieron. En el 56 está la declaración de Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el 57 dice, ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No querían escuchar más. No querían escuchar nada de Dios, del Evangelio. Rechazaron contundentemente. Es como si dijesen a Dios, no quiero tu salvación. Lleva tu salvación lejos. No me molestes con tu salvación. Es lo que hicieron los dirigentes. No quisieron entender. Entonces Satanás hizo lo que hace cuando la mente humana rechaza abiertamente a Dios. Descendemos a un nivel bestial. El pecado se apodera de nosotros y llegamos a cometer pecados inimaginables, cosas horrendas. Ellos no entendían nada, se taparon los oídos y solamente querían matarlos. A Esteban, y finalmente hicieron eso, mataron a Esteban. Pero Dios dio el privilegio a Esteban de ver su gloria y su trono en el cielo. Y finalmente, Esteban intercedió por ellos, por los que lo mataban. Mientras le caían las piedras, él dijo, lo que está en el 59, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y se puso de rodillas. En el 60 dice, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué amor transformador! ¡Qué contraste! Mientras los dirigentes querían matar a Esteban, sin querer escuchar más del Evangelio, Esteban oraba por ellos, los perdonaba, los amaba e intercedía por ellos para que este pecado no se les tome en cuenta. Esa es la diferencia entre el amor de Cristo y el pecado que trae Satanás. Piensa en esta diferencia. Nunca caigamos en el pecado, nunca rechacemos ninguna luz. Nos preparará para rechazar más luz
y más hasta que caigamos completamente en el abismo del pecado. Pero aún así Dios nos puede rescatar de allí. Si tal vez tú rechazaste en algún momento, puedes volver. Finalmente, como aplicación a la vida para hoy, aprendamos del pasado para no caer en los mismos errores, los que estaban en el tiempo de Moisés, de David, de Salomón, de Josué, los tiempos de Jesús y lo que hemos leído pues en los tiempos de Esteban. Y finalmente en este tiempo también no caigamos, vivamos con la luz. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno, gracias por enseñarnos esta lección tan preciosa. Siempre nos has guiado y sigue guiando a tu pueblo. Perdónanos por rechazarte. Danos el Espíritu Santo como diste a Esteban. Y bendice a cada hijo e hija tuya que escucha. En el nombre de Jesús. Amén.